dijimos, del Instituto de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo, por supuesto de la Asociación Andrés Quintana Roo y sin lugar a dudas de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Es un honor dar pauta a la siguiente conferencia de esta serie de conversatorios que tenemos en conmemoración del 125 aniversario de la Fundación de Payo Obispo, hoy Ciudad Chetumal. Pues bueno, Manuel Villanueva Enríquez nació en el año de 1951 en esta nuestra ciudad Chetumal. Es orgulloso de su terruño y amante de la historia de su entidad natal. Desde hace 40 años recopila historias y documentos que como consecuencia le dan la oportunidad de escribir para 2 revistas locales, así como participar como columnista en el Diario de Quintana Roo. Dentro de la estación radiofónica Sol Estéreo, participa en la sección denominada Quintana Roo, Ayer y Hoy. Es fundador y propietario de la revista Primer Mestizaje de México, que iniciara circulación hace 10 años. Como sobreviviente de aquel ciclón del 27 de septiembre de 1955, hace 65 años atrás, nos presenta hoy la conferencia Crónica del Huracán Janet y sin más presentaciones, cedo el uso de la voz a quien cariñosamente le llamamos don Milicho Villanueva. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un aplauso para el conferencista. Muy buenas noches, respetable concurrencia. Hoy vamos a hablarles sobre el ciclón Janet que destruyó nuestra querida ciudad Chetumal un 27 de septiembre de 1955. Estas conferencias se están dando con motivo del 125 aniversario de la Fundación de Payo Obispo, hoy Chetumal. Y a propósito de su fundación, se le puso el nombre de Payo Obispo en honor al el arzobispo de Guatemala, Payo Enríquez de Rivera, quien cuando pasó por estas tierras con rumbo a Bacalar, ayudó mucho a las gentes que habitaban esta zona. Por eso le pusieron a Chetumal Payo Obispo y dejó de serlo hasta el año de 1937, cuando llegó el general Rafael E. Melgar. Es fascinante la historia, pero mejor me enfoco directamente a la historia del ciclón Janet. Se formó en Cabo Verde, África, en el Atlántico. Entró al Mar Caribe por las islas de las Antillas Menores. Estas islas son muy pequeñas y hay muchas, pero las más conocidas son Barbados, Santa Lucía, Martinica, Dominique, Bonaire, Curazao, Tobago, Isla Margarita, Santa Lucía, Isla de San Martín, entre otras. Siempre con dirección a Chetumal. ¿Cómo se forman los huracanes? Estas perturbaciones meteorológicas se forman en superficies de aguas cálidas. Estos inician como depresiones tropicales que van ganando fuerza por la humedad y el aire caliente. Las depresiones pasan a tormentas y cuando sus vientos giran en contra de las manecillas del reloj, se organizan y logran alcanzar la fuerza de 120 kilómetros por hora y se forma el ojo del huracán. Los huracanes tienen 5 categorías. Inician como depresión, después onda tropical, primero como onda tropical y después como depresión, hasta llegar a los 62 kilómetros por hora. El siguiente paso es la formación de la tormenta tropical hasta los 117 kilómetros por hora y de 118 kilómetros por hora hasta los 153 pasa a ser categoría 1. De 153 hasta los 177 kilómetros por hora pasa a ser categoría 3 y la categoría 4 de 209 kilómetros por hora a 249 kilómetros por hora y de 250 kilómetros en adelante ya es categoría 5.
son muy destructivos y que Diosito nos agarre confesados. La temporada de ciclones inicia en el Pacífico o inició en el Pacífico el 15 de mayo de cada año y las tormentas, los ciclones del Atlántico, del Mar Caribe, inician el 1 de junio y terminan ambos el 30 de junio. Al formarse el ojo del huracán, entran en acción los aviones caza huracanes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con base en Miami, Florida. Este ciclón Janet se formó, como les dije, en Cabo Verde, África, en el 21 de septiembre de 1955. Cuando ya estaba en el Caribe, el 26 de septiembre de 1955, entró un avión caza huracanes al centro del ojo del huracán. Esos ojos de los huracanes pueden medir 20, 30, 50 kilómetros de diámetro. Giran en contra de las manecillas del reloj. Y adentro del ojo del huracán no se mueve una hoja, no cae una gota de agua. Es el sonido del silencio. Si es de noche, se puede ver las estrellas más brillantes y la luna, pero alrededor está girando el ojo del huracán en contra de las manecillas del reloj. El 26 de septiembre entró un avión cazahuracanes, se comunicó a su base en Miami y ya no lo volvió a hacer nunca, jamás tampoco. Al otro día, cientos de embarcaciones y helicópteros de los Estados Unidos y miles de marinos estuvieron buscando por toda la zona del Caribe y no encontraron ningún rastro de ese avión caza huracán. Creo que es el único que se ha perdido en toda la historia de los ciclones. Hace unas semanas, el gobierno del estado logró que aterrizara en el aeropuerto internacional de Chetumal un gigantesco Hércules G-130, un cazahuracanes de los Estados Unidos, en el cual pudimos nosotros ir a verlo, entrar en ese avión y pudimos ver cómo ellos al entrar al ojo del huracán miden la intensidad y la fuerza de los vientos. Estos aviones huracanes, cazahuracanes, con toda la ciencia y tecnología, jamás serán reemplazados y ellos seguirán cumpliendo con esa importante misión. Los medios por los cuales nos enteramos de que venía el ciclón Janet era a través de las radios de Belice, de Miami, de Cuba. Y teníamos una radio local casera del señor Salvatierra que repetía a cada momento cómo iba avanzando el ciclón Janet. Lamentablemente siempre existen aquellas personas que están en contra de todo y a favor de nada y no creían que iba a entrar el ciclón Janet, porque 12 días antes nos había amenazado entrar el ciclón Hilda, el 15 de septiembre de 1955, 12 días antes del ciclón Janet. La ciudad de Chetumal era muy pequeña, no pasaba de los 12,000 habitantes y el gobierno del territorio tenía una sola patrulla porque la ciudad, sus límites era hasta la avenida Efraín Aguilar y la avenida Efraín Aguilar era puro monte. De ahí al oriente estaba el barrio Bravo, en el centro, la colonia del centro el barrio del centro lo conformaban la avenida Héroes, 5 de Mayo y Benito Juárez, y la Independencia, Madero y Morelos era el barrio del Julubal o el barrio del Rastro
en el cual pertenecía un servidor. Y como no entró el ciclón, una bocina gigantesca le pusieron a la patrulla y le estaba invitando a los paisanos que se vayan a sus casas. Ellos estaban celebrando en grande las fiestas patrias del 15 de septiembre y ya entonados nuestros paisanos decían: que venga Hilda, que venga a bailar con nosotros, no le tenemos miedo. Y creo que lo escuchó Hilda y siguió su camino hacia el norte. Seguramente un viento anticiclónico del norte lo empujó hacia el Ubero en la delegación de Felipe Carrillo Puerto. En esos tiempos la división política del territorio federal consistía en 4 delegaciones: Delegación Otompe Blanco, Delegación Felipe Carrillo Puerto, Delegación Isla Mujeres y Delegación Cozumel. El ciclón entró por el Ubero, Carrillo Puerto, atravesó, el ciclón Hilda, atravesó la península, entró al Golfo de México, se fortaleció, pasó muy cerca de Veracruz, pero se fue a impactar en Tampico, Tamaulipas, donde murieron más de 2,000 tamaulipecos. Esto los paisanos no se enteraron porque no habían medios de comunicación para ello. Pero sí tenían en mente de que el gobierno de Margarito Ramírez los engañó, de que había un ciclón y nunca llegó. Y muchos de ellos se fueron, ahora sí que con la finta, y no quisieron resguardarse para el ciclón Janet. Yo me acuerdo como que si fuera ayer, estábamos viendo una gran cantidad de pájaros. Estaba mi padre, Emilio Villanueva, el auténtico Milicho, mi madre, Carmen Enríquez, y un servidor. Yo tenía 5 años y vimos pasar miles y miles y miles de pájaros de oriente a poniente. Mi padre dijo: ¿cómo es tan sabia la naturaleza? Estos pajaritos saben más que nosotros. En eso pasó la señora Rafaela Pelayo, la única partera empírica del pueblo. Mi madre le preguntó: doña Raf, ¿no se va usted a resguardar en el cerro por el ciclón? No, Carmita, el ciclón no va a venir. Doña Raf, sí viene. Vea usted los pájaros. Pero si Diosito me quiere llevar, que me lleve, pero yo no voy a salir. Y así lo hizo la pobre señora. Vivía a la vuelta de mi casa. Ambos vivíamos a 150 metros de la bahía de Chetumal. Y ahí le agarró el ciclón, la encontraron al tercer día ya en estado putrefacto, y ahí mismo la incineraron, a doña Rafaela Pelayo. Y así por lo consiguiente tenemos el caso de la señora Yones, Ena Yones, que su marido era el sargento Macario, miembro del ejército mexicano, y le dieron 30 minutos para que vaya a poner a salvo a su familia. Ella vivía en pleno corazón del Julubal, en la avenida Morelos con Independencia, también a 150 metros de la bahía. Pero también estaba ella, pues, con la idea de que el ciclón no iba a venir, y su marido se regresó de inmediato a cumplir con sus labores en el ejército. Y cuando entró el ciclón de norte a sur, se estacionó, quedamos dentro del ojo del huracán, y cuando regresó el ciclón, trajo una gran ola, una ola gigantesca de más de 10 metros de altura. La señora salió con 2 niñas, una en cada mano, y una pequeña de 5 años se la puso en su hombro y salió nadando prácticamente. Las fuertes corrientes del agua de la bahía le arrancaron de las manos a sus 2 hijas, y nada más ella estaba nadando y con su niña en los hombros, y siempre
aparece la mano de Dios, apareció una señora que venía con una pared de una casa que se había caído, arriba estaban sus hijos, pero ella venía sobre un colchón que estaba forrado con un plástico. Como vio muy perturbada a la señora Ena Jones, le quitó a su hija de los hombros de 5 años y la puso sobre el colchón y le dijo: no te sueltes, no te sueltes. Y ella continuó su rumbo, la señora nadando, empujando la pared arriba a sus hijos. Y así la señora, cuando reaccionó: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? No encontró a nadie y se fue nadando por toda la avenida Ébano, hoy Álvaro Obregón, hasta llegar a las oficinas de la TAMSA, Transportes Aéreos Mexicanos, Sociedad Anónima, en el aeropuerto. Y ahí estaba dando a luz una joven señora y ya le pidieron que la ayudara, y doña Ena ayudó a traer una criatura al mundo. Doña Ena no dejaba de decir: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Esto que les estoy comentando lo tengo escrito en mi revista Primer Mestizaje, pero no lo encuentro, no sé dónde lo pusieron. No, Gilberto González, ¿dónde está? Ajá. Gilberto González es el hijo de la señora Ena Jones. Y así fue el día 27, el ciclón, el día 28 en la mañana. Ella fue al lugar donde estaba su casa, que ya no existía, y preguntó a don Federico Aguilar, a su esposa, la señora Pelayo, y nadie supo de sus hijos. Al otro día, el día 29, vino el joyero Cálix García, que tenía una joyería en la avenida Juárez, y le dijo: Ena, yo sé dónde están tus hijos, tus hijas, están en tal lugar. Ella de inmediato fue a ver a sus hijas, pero ya estaban en estado putrefacto y ahí mismo se incineraron. Esa era la orden del gobierno, que incineraran cualquier cadáver que apareciera, porque también se pudo observar que algunos perros salían con una mano o con un pie de algún cuerpo y no querían que haya alguna contaminación, alguna pandemia o algo así por el estilo. Y el día 30 de septiembre llegó un señor, el señor González, que no sé por qué no haya venido, me dijo que iba a venir, el hijo de ella. Dice: yo no me acuerdo del ciclón porque yo estaba en el vientre de mi madre, pero siempre fue una plática de todos los días, de mi hermanita que se había salvado por milagro de Dios. Esa niña que habían subido a un colchón forrado de plástico, siguió flotando y pasó por donde están el monumento a la bandera, donde hay unas águilas. Ahí seguramente se habrá atorado ese colchón y la niña de 5 años se agarró de las alas de las águilas, las alas de las águilas, y le dijo el Señor: ayer que pasé vi que algo se movía en las águilas, pero no le di importancia. Pero hoy 30 de septiembre fui a verlo y vi a la niña, su hija, que estaba agarrada de las alas, y ya le entregó a la niña viva, que había permanecido 72 horas sin comer y sin tomar agua. Algunas personas que no vivieron el ciclón Janet se atreven a decir que no hubo la gigantesca ola, que posiblemente haya sido una pleamar o una crecida del nivel del mar, pero sí hubo la ola, y esa es una muestra fehaciente. Esas alas, ahorita ya se le subió el piso a la explanada como 1 metro, pero al llegar hasta las alas, fácil, son 5 metros de altura. Esta gigantesca ola también levantó varias casas, entre ellas la de la familia Salomón Bellos, que
se estaban resguardando del ciclón Janet. Esta casa se encuentra a 100 metros del monumento al general Lázaro Cárdenas del Río, a 100 metros de la bahía. Y dos soldados que vieron que venía la gigantesca ola, golpearon la puerta y les abrieron y se metieron a la casa. La casa voladora, que nunca voló, fue levantada en vilo y transportada por arriba de otras casas que no cayeron, por arriba de algunos árboles que seguían en pie y por arriba de los escombros. Así que ustedes pueden calcular qué altura podía tener esa ola, mínimo 5 o 6 metros. Y fue depositada a 500 metros de su base. Pero aquí lo importante es que no entró una gota de agua en esa casa todavía existe. Ya no tiene el piso de madera, ya tiene piso de cemento. Y cuando los habitantes de esa casa abrieron las puertas, se dieron cuenta que no estaban en su base original. Pero en el transcurso, en el trayecto de la casa, una joven señora dio a luz en esa casa. El niño, hoy joven, debe tener como 65 años, 67, vive aquí en Cancún, no he podido contactarlo. Y así por el estilo fue muy trágico el ciclón Janet. Me comentó, ya falleció, don Antonio Handal Marzuca, era un empresario de Ixcalac, que él tenía una casa de 2 pisos de madera y lámina de zinc en Ixcalac, y al parecer era el único que tenía una tienda bastante grande, porque tenía muchos sacos de arroz, de cemento, de frijol, de azúcar, de harina y cientos de sacos de copra. Como les dije, Ixcalac era un puerto de copra y vendían toneladas de copra. Y para ese entonces, para la temporada de copra, venían muchos trabajadores yucatecos a la copra, a la cosecha del coco. En esa ocasión, dice don Antonio, que eran aproximadamente 300 copreros. Ixcalac está al nivel del mar, está en el Caribe, pero da a la bahía de Chetumal. Las olas gigantescas de 10 metros barrieron con los 300 copreros yucatecos, no localizaron a ninguno, solamente sobrevivieron los que se resguardaron, como el caso, aquí lo dice, de la señorita Rosita Polanco, que se les cayó su casa y tuvieron que salir corriendo, pero una lámina voladora la cortó en 2. Algo pues muy triste, ahorita lo comentamos así, pero pues qué difícil, ¿no? Y que me decía don Antonio Handal que cuando venían las olas, zamarreaba, cimbraba su casa, pero afortunadamente una embarcación que estaba enfrente, la embarcación de nombre Olga, entró a su cocina, le rompió el techo del primer piso y al romperle el techo le cayeron todos los sacos de arroz, de frijol, de copra, y prácticamente esa embarcación protegió a toda la casa. Al terminar el ciclón salieron y pues no encontraron a ningún coprero de los 300 yucatecos. Seguramente las olas lo llevaron a la bahía o al mar Caribe. Esto lo que le estoy diciendo no está escrito en ningún libro, y algunos que escribieron por allá dicen que solamente hubieron 80 muertos los que están enterrados en la fosa común. Lo mismo sucedió y don Antonio Handal agarró su radio y no tenía batería, bajó la batería de su jeep y de ahí se comunicó con un señor Martín en Mérida, al que le vendía cientos de toneladas de copra. De ahí el señor Martín se comunicó con su hermano
que había ido en un barco a Chetumal, pero se fue a resguardar al río Hondo. Y de ahí triangularon la información y lograron comunicarse con el ejército de los Estados Unidos con base en Panamá. Y le explicaron la situación por la que estaban pasando. Estaban muy interesados en Panamá porque por ahí pasó el ciclón Janet. Y cuando les informaron cómo estaba todo destruido, a las pocas horas llegó un carguero anfibio del ejército de los Estados Unidos con muchas mercancías, agua, medicinas. En Chetumal las tiraban esas mercancías desde el aire y después lograron acuatizar en la bahía y lo mismo hicieron en Xcalac. Cuando entró el ojo del huracán en Chetumal, se me estaba pasando decirles, también habían chicleros y cauberos que habían llegado de Tuxpan, Veracruz, y ellos no conocían de estos fenómenos meteorológicos, y cuando vieron que estaba calmado todo, veían el cielo y las estrellas, ya terminó el ciclón, pero los chetumaleños que conocían estos casos decían, estamos dentro del ojo del huracán, va a volver el huracán. No, esto ya se terminó. En eso entró de nuevo el ciclón y barrió con más de 200 chicleros y cauberos. Así como entró la ola, así salió, llevándose a la bahía a todos los chicleros y cauberos. Lamentablemente no podemos decir los nombres, no hay, se calcula una cantidad. Pero en esos tiempos nadie podía reclamar. Nosotros éramos lo último de la República. Ahora vemos que no somos lo último, somos los primeros en la República, porque aquí es donde el sol nace primero para todos los mexicanos y es el lugar del primer mestizaje de México. Y ya se me olvidó lo que les iba a decir. Seguro es un chisme. Bueno. Ahora sí ya vas a empezar. Pero en lo que te acuerdas, mi querido don Milicho, evidentemente para quienes escuchamos estos relatos, pues obviamente nos salta a la imaginación el pensar una gran destrucción. Pero si pudiéramos comentar algo positivo de ese momento, pues alguien que sobrevivió a este huracán, ¿qué podrías platicarnos a todos que en esta noche estamos contigo? Lo que les estoy comentando no lo he leído en ningún libro. Yo tenía 5 años, me acuerdo perfectamente bien, y aquí están todas las personas. He entrevistado más de 300 personas. Mira, esa casa que ves ahí fue de tu abuelo o tu bisabuelo, don Marcelino Villanueva Rivero. Pero ahí vivía abajo don Iván Villanueva. Don Abel Villanueva vivía a la vuelta, don Aiden Villanueva también. Esta casa fue construida muy moderna, pero primero construyeron el primer piso, después construyeron el segundo piso. Esta está en la 5 de Mayo con Carmen Ochoa de Merino y Otompe Blanco. Quiso decir que en 2 etapas, Oscar. La hicieron en 2 etapas, después del primer piso la construyeron el segundo. Pero hay casas de 2 pisos que se construyen desde abajo hasta arriba, como la que yo tengo en Calderitas, casa de todos ustedes, están invitados, una casa caribeña. La construí precisamente por nostalgia a mi querido Chetumal. Yo nací en una casa de madera, todavía existe, pero sí vi de que los postes desde abajo hasta el segundo piso. Esta casa fue construida nada más los postes abajo. En 2 partes. En 2 partes, y el techo era de madera, eso sí estaba muy bien hecho, el cielo raso del primer piso. Entonces venía el ciclón Janet. Eso, pues, tenemos casa de 2 pisos, vamos a pasarla allá, y se juntó toda la familia. Pero al subirse y empezaron los vientos fuertes, eran vientos de más de 250 kilómetros por hora. La casa se empezó a mover, las paredes, y ellos dijeron, no, esto no va a aguantar, por lo que bajaron. Están bajando y el techo de madera, de láminas, está volando.
Posteriormente, las 4 paredes cayeron en flor. Si no se hubiesen salido, todos hubieran muerto. Al bajar, se subieron a empezó a entrar el agua por la ola y se empezó a filtrar por las puertas y las ventanas, y llegó el agua como aproximadamente 2 metros de altura. Los señores se subieron a las mesas, tenían un piano y se subieron cargando a los niños, y su cabeza pegaba al techo de madera. Afortunadamente, eso me lo dijo mi tío Iván, vimos flotar una botella de licor que tenía 3/4 la botella y por eso estaba flotando. Lo primero que hicimos es agarrarla y darle a Paola un poquito de... tú no estabas. Darle un poquito de licor para calentar el cuerpo, y así afortunadamente, pero gracias a Dios, el agua así como entró, así bajó. Gracias a esa botella existo. Gracias a la botella. Sobrevivimos, así es. Y así hubieron esos casos muy trágicos en Chetumal el 27 de septiembre de 1955. Como les decía, mucha gente no creía que iba a entrar el ciclón Janet por aquel ciclón Hilda del 15 de septiembre de 1955, 12 días antes, y no entró y no va a entrar. Tan confiados estaban, como no estaba lloviendo, que muchos fueron a ver la película El manto sagrado en el Ávila Camacho. Esta información me la dio mis amigos Juan Shakur y su esposa Carlotita, de que ese día, 27 de septiembre, se dio la película El manto sagrado. Al salir la gente a las 10:30 de la noche, empezaron los vientos y a llover. Solamente les dio tiempo de llegar a sus casas, pero a las 11 de la noche comenzó los fuertes vientos del ciclón. Entró por la parte norte en Calderitas, y a las 12 de la noche estábamos dentro del ojo del huracán. Un servidor y mi familia tuvimos la oportunidad de pasar el ciclón en el Hotel Los Cocos. Mi tío Narciso Alpuche Rivero era el delegado de gobierno, su esposa era mi tía Carlota, y fuimos al Hotel Los Cocos. Recuerdo muy bien que el diputado Abraham Martínez me decía, mi padre era cónsul honorario de Honduras, el papá de don Jesús Martínez Ross, y tenía información privilegiada. Esa información privilegiada consistía en telegramas que le mandaban a cada instante. Póngase abusados, el ciclón Janet trae mucha agua. Don Pedro Martínez Arzú, un hombre muy respetable, reunió a su familia y les dijo, yo no soy de las personas que ponen todos los huevos en una sola canasta. Yo les pido a ustedes, yo voy a ir con mi amigo Carlos Asensio Calderón, que tenía una casa muy buena de mampostería. Le decimos así porque era construida de pura piedra y con arena de mar, porque en esos tiempos no había ninguna quebradora, no había polvo de piedra, no había grava, no había gramzón, y las pocas casas, edificios que existían eran de mampostería. Esos edificios eran el Palacio de Gobierno, el Hotel Los Cocos, el Hospital Morelos, la Escuela Belisario Domínguez, donde se refugiaron más de 1000 personas. El Ávila Camacho era de mampostería y láminas de zinc. Y habían casas particulares como esa casa todavía existe, a un costado del Palacio de las Pelucas, de 2 pisos, la casa de don Manuel Romero en la avenida Álvaro Obregón, y las casas, edificios de Edificio Arales y la casa de don Jorge López eran de mampostería, y para de contar, las demás casas eran de madera y de láminas de zinc, de las cuales se destruyeron el 80%.
Y no hubieron muchos muertos, nada más los que no quisieron resguardarse. La mayor parte de los muertos que hubieron fueron los chicleros y cauberos que venían de Tuxpan, no conocían. El caso que les quería comentar, que nosotros fuimos al Hotel Los Cocos y cuando estuvimos en el ojo del huracán, eso me acuerdo perfectamente, yo tenía 5 años, mi tía Carlota Villanueva de Alpuche salió, ya terminó el ciclón, vengan a ver las estrellas brillantes, la luna, qué bella. Mi padre le decía, Carlota, entra, su esposo también, entra, estamos en el ojo del huracán. No, ya terminó. Pero ellos estaban preparados porque sabían que estábamos en el ojo del huracán. No tardó cuando entró de improviso los fuertes vientos y mi tía quedó sin ropa. Ya se la iba a llevar el remolino, pero afortunadamente todos salieron agarrándose de los brazos fuertemente y la jalaron. Eso es a grandes rasgos lo de el ojo del huracán. No sé si quieran hacer alguna pregunta. Bueno, mientras... ¿Tienes una pregunta? Ahí hay una pregunta. Pasamos el micrófono, por favor. Sí, cómo no. Ahorita te lo comento. Eso es para el final. Tienes que esperar tu turno. A ver, vamos a poner orden. Terminamos la conferencia y abrimos preguntas. Como quieran. No, sí, bueno. En orden. Bueno, perdón. Ok. Vamos a continuar Godoy, con la conferencia. Godoy. Don Milicho. Por favor, respeta el orden. Por favor, don Milicho, también. Al otro día, el 28 de septiembre, todo era llantos, dolor, pena, gritos por los muertos. Los chetumaleños no sabían qué hacer, aunque sí lo sabían. El muerto está, primero los heridos y los que están vivos. El ejército tuvo una gran labor, los chetumaleños también, empezaban a apilar a los muertos en varios puntos de la avenida Héroes, en especial en lo que quedaba del Cineva Juventino Rosas, que estaba a un costado del Palacio de Gobierno. Ahí venía 1 o 2 volquetes del ejército, los levantaban y los llevaban al anfiteatro de Chetumal. Ese estaba en las confluencias de las avenidas Independencia con Chapultepec, atrás del Hospital Morelos, cerca de tu casa, Núñez. Y de ahí, mientras otros chetumaleños escarbaban con pico y pala un gran hueco que se les denominó fosa común, donde enterraron aproximadamente 80 personas. Y mucha gente dice, ¿cuántos muertos hubieron? 80 y 80, y ahí se quedó con 80. Enterraron los 80, pero iban saliendo cada día entre los escombros y ahí los iban quemando, agregando a los chicleros que se los llevó la gigantesca ola en Chetumal, y los 300 copreros aproximadamente perdieron la vida 1000 personas. La ciudad de Chetumal no rebasaba los 12,000 habitantes. Yo digo, se diezmó la ciudad de Chetumal. Quiero comentar el caso de la familia Díaz Flores. Ellos vivían en Barrio Bravo y fueron de las personas que tampoco quisieron salir, pero cuando comenzó el ciclón se les fue el techo de sus casas y salieron corriendo. El señor Díaz, Santiago Díaz, tenía un camión de carga, un hombre muy corpulento, muy grande, y al salir se olvidó que el pozo de su casa no tenía brocal y ya había casi 1 metro de agua, y se fue al fondo del pozo, salió como pudo. Al salir pisó un rastrillo que estaba de cabeza
y se le incrustaron 3 dientes del rastrillo. Se arrancó el rastrillo, amarró una soga a su cuerpo y amarró a su esposa. Tenía un hijo en brazos de 5 o 6 meses y a otro se lo puso en el hombro y a los otros 2 lo subió en la cama de ese camión, que era alta, más de 1 metro de altura. Y lo arrancó y al dar la vuelta se le cayó un poste y le rompió el panorámico. Se bajó a quitar el poste, pero cuando quiso arrancar su vehículo, pues ya estaba entre el agua, por lo que tuvieron que bajar y nuevamente él amarrado por delante con su soga, su esposa atrás, sus 2 hijos, y la señora le decía, venía el niño, nosotros decimos tomando chuchú, y le dice, oye Santiago, el niño está tieso, Santiago, el niño se ahogó, porque el niño estaba entre el agua prácticamente, ya había rebasado la cintura, le tenían el agua en el pecho y el niño ya estaba entre el agua. Está tieso el niño. Y él decía, ya se murió, pues tíralo, suéltalo en el agua, vamos a cuidar a los vivos. Y ella dice, no, no. Y así dieron la vuelta a su casa, encontraron un edificio abandonado que estaba un poco alto y ahí se quedaron hasta que el ciclón terminó. La señora entró en una crisis tremenda y empezó a cachetear a su hijo, un bebé de 6 meses. ¿Por qué te moriste? ¿Por qué te moriste? Si lo sacudía y lo cacheteaba. Y lo cacheteaba con toda su fuerza, hasta que el niño, después de 2 horas, revivió. Un verdadero milagro de Dios. Al revivir el niño, don Santiago, que tenía 2 horas que se había clavado el rastrillo, ya estaba con una fiebre de 40 grados. Bueno, no tenían termómetro, pero una fiebre muy fuerte. Y dice la señora, calculo que tenía más de 40. Afortunadamente apareció su hermano Gonzalo con su caballo y como pudo subió al Señor, subiéndolo a su caballo, de una parte la cabeza, de la otra parte sus pies, y así lo llevaron al Hospital Morelos, donde lo recibió el doctor Guillermo Macías García Sancho, un gran médico, y le dijo, de haber llegado 5 minutos más tarde, te teníamos que cortar de inmediato la pierna. Afortunadamente no pasó a más. Otro caso fue el de un tío, don Ernesto Villanueva, ¿vieron a qué? El papá de Mario Villanueva, Martínez, perdón. Ellos vivían en la avenida Belice y el techo de su casa era de guano. Se quebraron los postes que sostenían el guano cayó, pero el techo quedó intacto y siguieron protegidos por el techo de guano. Pero a mi tío le atravesó el palo una pierna, quedó sangrando como pudo. Llegaron, cuando terminó el ciclón, al Hospital Morelos y ahí nuevamente el doctor Guillermo Macías García Sancho lo operó de inmediato. Mi tía Toñita quiso quedarse a cuidarlo, pero le dijo tajantemente, no se puede quedar, aquí nada más están los heridos. Pero mi tía era más inteligente que ellos, vio el gran trabajo que tenían todos los médicos y enfermeras, y ella con algunos conocimientos de enfermería se puso a curar a muchos pacientes. Y cuando vieron su destreza le dijeron, quédese a ayudarnos. Y así mi tía Toñita logró quedarse a cuidar a su esposo de noche y de día trabajaba, y de ahí fue la primera promotora voluntaria, que afortunadamente en el municipio, el Cabildo 2002-2005, se le dio un reconocimiento
como la primera mujer voluntaria. Pues no sé si quieren seguir oyendo o ya se cansaron. Lo de el sargento Higinio. Ya se acordó. Ya se acordó de la lámina. ¿Qué pasó con la lámina? Yo Don sí Milicho? quiero, ¿Qué pasó con la lámina? yo sí quiero hacer un reconocimiento muy amplio a los miembros del Ejército Mexicano que estuvieron pendientes antes, durante y después del ciclón Janet. Cuando estaba en pleno el huracán, el sargento Higinio, un hombre muy corpulento, vio, él estaba en el edificio del Kinder, en el Parque de los Caimanes, Benito Juárez, y vio que la corriente del agua se estaba llevando a una niña de aproximadamente 5 o 6 años. Él corrió, la abrazó y su primera idea fue llevarla a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que está enfrente. Tocó la puerta, manos piadosas abrieron la puerta, él entregó a la niña en el mismo instante que venía una lámina voladora y de un solo tajo le cortó la cabeza, y la cabeza la encontraron al otro día a 150 metros de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, frente a la escuela particular incorporada Hidalgo. Hasta el día de hoy nadie se acuerda del sargento Higinio. Su familia se fue a vivir a Mérida, un verdadero héroe que entregó su vida salvando otra. Otro personaje que no se le ha reconocido es a Pedro Infante Cruz, el inmortal Pedro Infante Cruz. Él era amante de la aviación, del aire, y con todo su fama que tenía de cantante y sus películas, se metió de socio de la empresa Transportes Aéreos Mexicanos, Sociedad Anónima, TAMSA, a pilotear los aviones de pasajeros y de carga. Y venía a Chetumal 3 veces a la semana. Él viajaba de Ciudad del Carmen, Mérida, Carrillo Puerto, Cozumel y Chetumal. A Carrillo Puerto iba porque también habían aviones de carga, eran aviones de la Segunda Guerra Mundial, pero estaban funcionando muy bien. Y pues hizo mucha amistad con la mayor parte de los chetumaleños, y cuando se decretó o ordenó don Margarito Ramírez que no salga ningún hombre, podían salir de Chetumal las señoras, los ancianos, los niños. Él fue el primero que se apuntó porque no había cómo salir, no había camiones, no había carretera a Mérida, a ningún lado. Con trabajo había una carretera que acababan de inaugurar a Bacalar, y dio varios viajes gratuitos a toda aquella señora, ancianos y niños que querían salir de Chetumal. También vino a cantar al Teatro Ávila Camacho en 2 ocasiones, gratuitamente, y los fondos recaudados eran para las gentes más necesitadas. Pero hasta el día de hoy, ninguna autoridad le ha hecho un reconocimiento a Pedro Infante Cruz. Estos a grandes rasgos el ciclón Janet. La pregunta que quieran hacer, con mucho gusto. Pues un aplauso, antes que otra cosa, a este gran amante de la ciudad de Chetumal, de nuestra historia. Sin lugar a dudas, hemos disfrutado algunos toques de comedia de tanta tragedia, ¿no?, que nos ha compartido esta noche, y por ende agradecemos muchísimo tu participación, mi querido don Milicho. Oscar, adelante. Gracias. No quisiera dejar de comentar algunas cosas sobre el expositor, sobre el conferencista. Yo, al terminar la universidad, la carrera de filosofía en la UNAM, poco tiempo permanecí en la Ciudad de México, trabajé en el periódico El Nacional durante la carrera y un poco de tiempo después, pero tuve inquietud de buscar otro lugar para vivir que no fuera la Ciudad de México. Ya estaba un poco cansado del ajetreo y sobre todo del tráfico, que era lo que
era para mí una verdadera pesadilla. Así es que primero fui a la tierra de mi padre, a Monterrey. Estuve un año y medio más o menos. Me pareció que era un México chiquito, así es que busqué algo diferente, una ciudad cultural. Viví en Morelia un tiempo. Después fui a Oaxaca porque quería algo pues con más sabor a México y sabor a tierra. Morelia es una ciudad europea en el país. Pero bueno, también tuve que seguir dedicado al trabajo que hacía como periodista, como editor y una serie de cosas, y fui invitado a trabajar en el Por Esto de Mérida. Por cierto, vivía a 25 metros de la casa, del predio en donde se estrelló la avioneta de Pedro Infante, y tuve algunas anécdotas de personas que vivieron la época, que estaban ahí cuando sucedió esa tragedia para los mexicanos en general, a la que, pues bueno, podríamos decir que tenemos ese hito en la historia aquí en la península, pero de Pedro Infante en Chetumal supe muy poco, porque él amaba Chetumal, venía constantemente aquí, volaba, y de hecho me parece que de Chetumal a Mérida fue ese vuelo fatal que le costó la vida. Finalmente aquí fue cuando empecé a conocer esa historia que me intrigaba mucho. ¿Y saben quién me la contó? Cuando salí en chanclas, traído por Elder Vega, que fue nombrado director del Diario de Yucatán, y me invitó a ser jefe de redacción en ese periódico, al primero que me encontré en la oficina fue a Milicho, que llevaba su colaboración semanal. En ese entonces publicaba, aquí estuvo su hijo la semana pasada, don Ignacio Herrera Muñoz, el cronista de la ciudad, pero el cronista vivo, el de la anécdota, el que realmente nos cuenta lo que fue Chetumal a través de sus familias, su gente y su historia vívida, su historia real, no su historia documentada. Fue Milicho, desde entonces ha sido mi gurú. Yo le digo a los que llegan a vivir a Chetumal, si quieres quedarte a vivir en Chetumal, si quieres convertirte en chetumaleño, que es, vaya que una prueba de fuego, porque no es fácil convertirse en chetumaleño. Yo puedo decir que yo lo he hecho y fue gracias en mucho a la guía de Milicho que me hizo conocer Chetumal, ese Chetumal que es la historia viva de los chetumaleños y sus antepasados, sus ancestros. Qué bonito, Oscar. Así Muchas es que, gracias, pues, y de nuevo muchísimas gracias. un aplauso a don Manuel Villanueva Enríquez. Y aprovechamos seguir en el formato que teníamos establecido. Tenemos las tarjetas por si alguien quiere escribir la pregunta. No puedo ¿Qué seguir pasó hablando. con el ¿Ya se orden, don cansaron? Manuel? ¿Qué pasó con el orden, don Manuel? ¿Qué pasó con el orden? Entonces ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó? Ya. No se puede haber una extensión. Podemos hacer otro volumen. ¿Qué quiere decir? Quiero hablarles brevemente de un ciclón Es que brevemente. sin vas a nombre hablar? del año de 1916. Ponga orden, don Manuel. Usted le toca hoy la del Janet. Sí, pero eso es importante también. Ok. Pero también quiero hablarle algo de Pedro Infante, no sé si Directora. quieran escucharme. Pedro Infante, gracias por tus palabras. Murió un 15 de abril de 1957, salió de Mérida rumbo a México, tenía una demanda por bigamia y se subió en un avión de carga de Tamsa para que no lo aborden los periodistas y se cayó en la misma ciudad de Mérida, como te dije, el 15 de septiembre de 1957. La anécdota que les quiero comentar es que cuando el licenciado Pedro Joaquín Codwell fue diputado federal por el distrito de Chetumal, él era originario de Cozumel, pero le dieron Chetumal, y Primitivo Alonso Alcocer, que era de Chetumal, le dieron la representación de Cozumel. Cuando llegó al Congreso de la Unión, coincidió que Silvia Pinal era también la representante de la Asociación de Autores y Compositores, y le preguntó: oye, Pedro, ¿por qué no eres representante de Cozumel? Yo sé que eres de Cozumel. Y le dice, ¿de dónde eres? ¿A quién representas? A Chetumal. Le dice, ¿Chetumal? ¿Dónde queda eso? Y entonces, cuando Pedro sabía,
pero cuando llegó se lo comentó a don Asín Joaquín Ibarra, y esto me lo comentó el propio don Asín Joaquín Ibarra. Fíjate, Milicho, el padre de Pedro Joaquín, que se encontró Pedro con Silvia y le preguntó que dónde quedaba Chetumal. Y yo le dije, ¿por qué no le dijiste que fue donde te encerró, donde te llevó Pedro Infante a esconder de tu marido? Pedro Infante le dejó una nota al marido, un tal Alatriste: me llevé tu esposa a Estados Unidos, pero no se fue a Estados Unidos, la trajo a Chetumal. Y a Silvia Pinal se le olvidó dónde quedaba Chetumal. Ese comentario es el que quería hacer. Ya me están quitando el micrófono. Un aplauso para la anécdota de don Pedro Infante y Silvia Pinal. Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa esta noche y ya para dar cierre a esta tarde, tenemos algunos cuestionamientos, don Manuel. ¿Cómo se recuperó Chetumal económicamente? Y de Jimena Medina, que nos pregunta, ya teniendo conocimiento de lo sucedido en el huracán Janet, quería saber si era cierto el rumor, el cual habla que el gobernador quiso quemar y abandonar la ciudad de Chetumal después de este fatídico huracán. Nos vamos con la primera, don Manuel. ¿Cómo se recuperó Chetumal económicamente? La primera, te iba a contestar la segunda. La primera, pues, teníamos un pésimo gobierno de Margarito Ramírez, que nos gobernó por 15 años. Su único mérito de este señor fue haberle salvado la vida a Álvaro Obregón. Estaban persiguiendo a Álvaro Obregón para matarlo, y Álvaro Obregón se subió al tren, iba a caballo, donde iba Margarito Ramírez, que era fogonero. Él era el encargado de echarle carbón a las calderas, y lo reconoció. Ya había sido presidente Álvaro Obregón y se quería reelegir, y lo metió en un tambo y lo llenó de carbón. Cuando subieron los de las fuerzas federales, dijeron, aquí se subió Álvaro Obregón. No, señor, ahí se va, veo la polvareda, seguro, y revisaron y no encontraron nada, pero Álvaro Obregón estaba dentro de un tambo de carbón. Cuando se fueron, salió Álvaro Obregón y le dijo, te debo la vida. Ese fue su único currículum de Margarito Ramírez. Lo mandó de director de las Islas Marías, lo hizo diputado por Jalisco, y después lo mandaron, ya había muerto Álvaro Obregón, pero quedó Plutarco Elías Calles y quedó muy bien parado, y lo mandaron de gobernador al territorio federal de Quintana Roo en 1944 a 1959, pero no hizo nada por Chetumal. Fue hasta que llegó el presidente Adolfo López Mateos y empezó a apoyar la economía de Chetumal. Se incrementó la comercialización de artículos importados, y de ahí surgió Chetumal. Su base económica era el chicle y la madera, pero ahí comenzó con las mercancías de importación. Tu abuelo fue de los distribuidores del queso de bola El Gallo, lo vendía a grandes cantidades a todo el territorio, después todo el estado y a gran parte de la República Mexicana. Si era cierto, se creyó un Nerón, quería quemar como quemó Roma, y él ordenó que se quemara la ciudad de Chetumal porque todo era puro palerío. Estaba destruida el 80% de la ciudad de Chetumal. Chetumal se construyó en una ciénaga, en una, ¿cómo le dicen? ¿Ah? Zona baja, humedal, y fue rellenado. Era muy bajo, abajo del nivel del mar. Entonces decían, no conviene, va a venir otro ciclón, mejor que quemen lo que hay y vamos a construir en el cerro. Y nadie aceptó que quemen nuestra ciudad de Chetumal. ¿Alguien quería hacer un comentario? ¿Tenemos ya el micrófono por ahí? Sí, buenas noches, mi nombre es Anabel Luna. Me parece, yo lo escucho en un noticiero por las mañanas, hace unos comentarios, no sabía quién era, nada más, bueno, sí, el nombre y datos generales, pero se me hace muy interesante la forma en la que plantea la situación,
Es como mi tío, un pariente mío. No, no somos, ¿verdad? Pero así lo siento. Conoce al señor tal, que seguramente el señor tal tiene una injerencia también en la historia de Chetumal. Yo no soy de aquí, pero para mí tener la información de esta primera fuente es muy importante. Es la historia de primera fuente, su fuente, y eso es muy importante porque tiene el contacto con tal. Es una historia sentida, es lo que usted ha sentido y obviamente también después lo que ha leído, lo que ha investigado, y se me hace muy rico por eso, porque están estas dos partes, su vivencia, así como nos la cuenta, como nos sentamos en las tardes o los domingos o en alguna fiesta a escuchar al tío, al pariente, lo que nos dice, lo que nos quiere transmitir, y la otra, lo que ha estudiado, lo que ha investigado y lo que ha vivido, lo que le han comentado otras personas que estuvieron en el momento. Entonces, por eso se me hace muy importante, se me hace muy rico, y sería muy interesante que aquí veo a muchos jóvenes de alguna universidad tal vez, y sería muy interesante que jóvenes, no solo de universidades, sino de otros niveles, pudieran tener esta vivencia inmediata, porque es vivido, es sentido y es una verdad. Y después lo que se comparte con las verdades de los demás. A mí se me hace muy interesante esta forma de contar la historia. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo le quiero hacer una pregunta, estimada señora. ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí en Chetumal? Tengo promedio 25 y tengo 54 de edad. Entonces, ¿cómo se atreve a decir que no es de acá? De acuerdo a la Constitución, con 2 años de vivir aquí ya es quintanarroense, con 2 años. Con 10 años ya puede ser uno gobernador o Anda, gobernadora. Anda pues.